y Recording is on. no sé cómo se la pasaron, si con sana distancia o no, pero espero que se la hayan pasado bien. Ya habrá muchos días para festejar mejor. Y en verdad, una felicitación muy grande a todas las mamás, las abuelitas, a todas. Y vamos a comenzar. Y hay un tema que yo sé que hoy Dios nos va a bendecir mucho, porque a mí me ha traído mucha bendición. Y siempre esto de, no sé si me escuchan, ¿sí me escuchan? Sí, Sí, escucha. escucha. Muy bien, gracias. Para mí, cuando escuché de la gracia, la verdad es que mi vida cambió completamente porque eh, he vivido cosas que si no fuera por el mensaje de la gracia, yo sé que no hubiera podido superar, y situaciones en mi vida que yo sé que sin el mensaje de la gracia no hubiera podido vivir. La verdad es que es una línea muy delgada tal vez en la forma en que se enseña el mensaje o en la que entendemos la palabra, pero esa línea tan delgada es una diferencia monumental, una diferencia grandísima cuando entendemos que no es por obras, que es por gracia. Lo hemos predicado mucho, lo cantamos mucho, desde chiquitos a lo mejor lo habíamos escuchado, pero cuando lo entendemos a la luz de la palabra, como lo estamos haciendo aquí continuamente a través de estas reuniones, nos damos cuenta que nuestro entendimiento y nuestra doctrina cambia de una forma muy, muy importante y beneficia nuestra vida. Es muy, muy padre porque Jesús dijo: yo he venido a que tengan vida y que tengan vida en abundancia. Entonces, yo creo que solamente a través de la gracia se puede vivir una vida abundante. Y bueno, vamos a hablar hoy de Pedro. Eh, Pedro, una persona que amaba al Señor Jesús. Pedro, una persona que siempre estaba interesada en hacer lo mejor para Dios. Pedro, una persona que cuando van a apresar a Jesús al Getsemaní, inmediatamente sacó la espada y cortó la oreja de aquel soldado llamado Malco. La cortó tratando de defender a Jesús. Vemos a un Pedro que cuando Jesús se aparece en el mar, inmediatamente dice Pedro: Señor, yo camino sobre las aguas. Y caminó sobre las aguas. O sea, un Pedro queriendo agradar a Dios, un Pedro lleno de fe, un Pedro queriendo ser un buen cristiano, si pudiéramos llamarlo de esa forma. Un Pedro que inmediatamente dijo: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, por una revelación directa del Espíritu Santo a su vida. Vemos a un Pedro realmente queriendo hacer las cosas bien, como tú y como yo, como mucha gente que conocemos, que intentas hacer las cosas bien, que te esfuerzas por hacer las cosas bien. Este mismo Pedro le dice a todos los discípulos el día que iban a entregar a Jesús, le dice: Señor, aunque todos estos te dejen en la última cena, le dice: aunque todos estos te dejen, o sea, refiriéndose a a sus compañeros discípulos, Señor, aunque todos ellos te dejen, yo voy a ir contigo hasta la cruz del Calvario. Imagínense, ese era Pedro. Señor, yo te amo y voy a ir contigo hasta la cruz del Calvario, y de ser necesario, voy a dar mi vida por ti. Entonces vemos a un Pedro que, independientemente de que la situación fuera de vida o muerte, que él quería, él estaba dispuesto a agradar a Dios, a agradar a Jesús, e incluso si era necesario ir con él hasta la muerte. Tú y yo podemos decir: pues qué ejemplo de hombre. Y la verdad es que yo digo: pues sí, porque realmente esa era la intención de Pedro. Pero te voy a decir algo: nuestras intenciones, nuestra voluntad, nuestras capacidades jamás serán suficientes para poder tener una sola bendición de Dios. Esto es bien importante que lo podamos entender tú y yo. Nuestras capacidades, nuestra intención de nuestro corazón. Mucha gente dice: es que bueno, Dios ve la intención del corazón. Mentira, la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso. A veces tenemos malas intenciones como personas. Sí, aquel pastor, aquella persona que quiera aparentar ser perfecto delante de todo mundo, yo pienso que, y me incluyo, causamos un gran daño a la gente, porque siendo realistas, tenemos tanto defectos,
tantas debilidades, tanta necesidad de la gracia de Dios como cualquier persona. No importa cuál sea el hombre de Dios que tú admires, no importa si es un pastor muy famoso que sale en televisión. Yo te quiero decir algo, esa persona, incluso la Biblia habla de Elías, un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, de Elías, que hizo descender fuego del cielo. Yo te voy a decir algo, esa persona necesita tanto de la gracia como tú y como yo. Necesita tanto de entender que no es por obras, porque ninguna obra te puede conseguir absolutamente ni una sola bendición de parte de Dios. Yo creo que es un tiempo que como cristianos seamos muy honestos con la demás gente, que nos vean como somos, que nos vean, porque ahí es donde Jesús se va a glorificar. Cuando ellos digan, mira, sin merecerlo lo recibió, mira, en su peor momento Dios lo bendijo, mira, cuando todo parecía caerse, Dios lo levantó. Ahí Dios se lleva toda la gloria. Pero cuando tú y yo andamos presumiendo que es por obras, que yo lo logré y que yo oré tanto, por eso Dios me lo dio, y que yo hice tanto y por eso es que lo tengo, al final es como si quisiéramos compartir la gloria con Dios. Al final toda la gloria es de Jesús. Es por gracia, no es por obras. Y Pedro le dice a todos sus compañeros discípulos, aunque todos te abandonen, yo te voy a seguir incluso hasta la cruz. Y Jesús le dice, Pedro, te voy a decir que antes de que el gallo cante, tú me vas a ver ya negado. Jesús sabía que independientemente de la intención de Pedro, Pedro no era lo suficientemente fuerte para cumplir lo que había prometido. ¿Cuántas veces le hemos hecho promesas a Dios? Señor, te prometo que voy a cambiar y tú me vas a ayudar. Yo no creo eso. Yo creo que su bondad y benignidad nos guía al arrepentimiento. Entonces, muchas veces, o no muchas veces, siempre la bendición llega y esa bendición nos hace cambiar nuestra forma de pensar. Ahora, vamos a ir por favor a la palabra Mateo 26:63. Mateo 26:63. Es importante que lo busques. No vamos a ver muchos versículos hoy, pero los poquitos que vayamos a ver es importante que los busques. Mateo 26:63. Entonces podemos ver a un Pedro confiado en su amor por Jesús, en su pasión, en su devoción por Él. Aventado, atrabancado, yo corto la oreja, yo defiendo al Señor, yo soy el primero en responder que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo soy el primero que dice, si todos te abandonan, yo voy contigo a la cruz. Ese es Pedro. Hizo a lo mejor muchísimas cosas más, no me acuerdo, pero así es Pedro. En Mateo 26:63, vamos por favor. Sí, Mateo 26:63. Yo aquí también lo voy a buscar. Mateo 26:63. Un momentito, por favor. Dice la palabra: mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le conjuró por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo. Estornudé. Si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo de Dios sentado a la diestra del poder, viniendo en las nubes del cielo. Ahora, si nos vamos al versículo 69, la Biblia empieza a mencionar cómo Pedro empezó a seguir al Señor Jesús. Pedro, junto con otro discípulo llamado Juan, empiezan a seguir a Jesús aquella noche en que lo aprenden en el Getsemaní, después de haberle cortado la oreja al soldado. Y dice la Biblia que Pedro estaba sentado fuera en el patio, en el versículo 69, y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Estamos todos en Mateo 26:69, vamos al versículo 70. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Pongan atención en eso. Pedro negó diciendo, no sé lo que dices. Versículo 71. Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez. ¿Cómo negó? Con juramento.
No conozco al hombre, dijo. O sea, les juro que no conozco al hombre. Versículo 73. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Esto es muy importante, porque Pedro invalidó la ley. Pedro le falló a Jesús en su peor momento. Tal vez en el momento de mayor necesidad de un amigo o de una persona, Pedro le falló a Jesús. Dice la Biblia en Levítico 19:11: no hurtéis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Levítico 19:11 dice: no mientas. Pedro mintió. De acuerdo a la ley, Pedro era pecador. Y como les comento, no solamente mintió, porque dijo: no conozco a Jesús, claro que lo conocía. Engañó, pero además a Jesús como amigo le falló, porque le había prometido: yo iré contigo si es necesario hasta la muerte. A la luz de la ley, Pedro era un pecador, era un hombre que había infringido la ley. Ahora dice la palabra en Levítico 19:12, ahí mismo, pero en el 12, dice: no juraréis falsamente por mi nombre. ¿Qué otra cosa hizo Pedro? Juró. No solamente negó, pero Pedro juró. Una vez más, quebranta, invalida y quebranta la ley. Porque dice: juro que no conozco. Y no dijo a Jesús, dijo: no conozco al hombre. Yo creo que la gente religiosa en aquel momento se lo hubiera acabado, porque negó a Jesús. Y no solamente lo negó, mintió y juró que no lo conocía. Ahora, de acuerdo a las palabras de Jesús en Lucas 12:9, si me acompañas, Lucas 12, versículo 9, porque este versículo es muy revelador, es muy importante que lo leamos. Lucas 12:9. Ahora, quiero recordarte algo: Jesús vino bajo la ley. Jesús no vino bajo la gracia, Jesús vino bajo la ley. La gracia empieza después de que Cristo muere en la cruz del Calvario y llevó nuestros pecados. Jesús vino bajo la ley para cumplir la ley por ti y por mí. Y bajo la ley Jesús dice: mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Pedro no solamente se había aventado el quebrantar, el no mentiréis, el no juraréis, pero Jesús dijo: si alguien niega mi nombre, yo le negaré también. Y si no me equivoco, es Lucas 12:9. Lucas 12, versículo 9. Pero imagínense que Jesús te diga: yo también te voy a negar. O sea, en otras palabras, Pedro, de acuerdo a la ley, no podía ser salvo. Pedro no podía estar en el reino de los cielos, de acuerdo incluso a las mismas palabras de Jesús, antes de que Jesús muriera en la cruz del Calvario. Qué tremendo, porque Pedro estaba en serios problemas, si tú y yo los ponemos a ver. Acompáñenme por favor a Santiago 2:10. Santiago 2, versículo 10. Todavía se pone más difícil para Pedro la situación. Sí, aunque la ley ya es muy clara, aunque Jesús ya fue muy claro: el que me niegue será negado. Si imagínate que Jesús diga: te voy a negar, prácticamente estás perdiendo la salvación. No tienes opción de orar, no tienes opción de acercarte a Dios, no tienes opción de nada. Ahora, Santiago 2:10 dice: porque cualquiera que guarde toda la ley, pero que ofendiera en un solo punto, se hace culpable ¿de qué? De todos. O sea, si tú mientes, te haces culpable de matar, te haces culpable de no amar a Dios, te haces culpable de hurtar, te haces culpable de fornicar, te haces culpable de todos los puntos solamente por mentir. Porque dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho que no matarás. O sea que si matas y no adulteras, eres culpable también de adulterio, porque la ley es un todo. La ley no es una parte, la ley es un todo. Si quiebras la ley, la quiebras toda. Si quieres vivir bajo la ley, más vale que cumplas todos los mandamientos de la ley, porque si fallas en uno,
fallaste en toda la ley. No es como que fallé en uno, pues bueno, te doy el 90% de salvación. De los 10 mandamientos, fallaste en uno, tienes 90% de salvación y de bendiciones. No es así. Fallas en uno, pierdes el 100% de las bendiciones. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley, acaba diciendo Santiago 2, del 10 al 11. Ahora, gracias a Dios, Pedro vivió esto antes de que Cristo fuera a morir por él. Romanos 3:20, si me acompañan en su Biblia. Romanos 3:20. Yo me imagino que para Pedro debe haber sido muy complicado este momento que estaba viviendo, recordando, porque el diablo lo que hace es eso, recordarte todos los pecados que has cometido. Seguramente estaba recordando, Jesús dijo que me iba a negar. Seguramente Pedro estaba recordando, le fallé, le prometí que iba a ir con él hasta la muerte y no fui. Porque hay otros evangelios donde dice que Pedro después de ahí lloró amargamente. Y los que vieron la película de la Pasión de Cristo, Pedro llora amargamente porque recibió condenación en su vida inmediatamente. Ahora, Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Segunda de Corintios 5:21, si me acompañas. Segunda de Corintios 5:21. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cuando Jesús fue a la cruz, Jesús llevó todos tus pecados. Llevó todas tus acciones que infringen la ley. Llevó todas las veces en que has odiado, en que has matado, en que no has amado a Dios, en que has mentido, en que has adulterado, en que has fornicado, en que no has sido un buen hijo, un buen esposo. Esas acciones, esos momentos, esas obras, Jesús las llevó en la cruz para que tú fueras hecho la justicia, es decir, el cumplimiento de la ley de Dios en Cristo Jesús. Entonces, en este momento, Pedro llora amargamente, se va. Sin él darse cuenta, Jesús recibe todos sus pecados. Jesús es castigado por cada uno de los pecados que Pedro vivió y que toda la humanidad cometió. Fue sepultado, resucita, y en ese momento hubo un intercambio divino de vidas. Las consecuencias de nuestros pecados fueron sobre Jesús. No solamente el pecado, pero la consecuencia del pecado. Si tú y yo tenemos que quedarnos solos por haber pecado, Jesús se quedó solo para que tú y yo no nos quedemos solos. Si tú y yo teníamos que ser pobres por el pecado nuestro o el de Adán, dice la palabra que él se hizo pobre para que con su pobreza fuéramos enriquecidos. Si tú y yo merecíamos enfermedad, ya sea por el pecado de Adán o por nuestros pecados, dice la palabra que él llevó nuestras enfermedades, se enfermó cuando fue a la cruz para que tú y yo seamos sanos. Él fue angustiado para que tú y yo recibamos paz. El Padre se apartó de él, por eso dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Para que a ti y a mí el Padre jamás nos abandone. Hubo un intercambio total de vidas cuando Jesús fue a la cruz del Calvario. Ahora dice la Biblia en Romanos 3:21: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Aparte de la ley, aparte de los mandamientos, aparte de amarás a Dios, aparte de eso, aparte de honrar a tu padre y a tu madre, aparte de no mentir, de una forma totalmente diferente. Y aparte significa que no tienen nada en común. Dice: ahora la justicia de Dios fue testificada por la ley y por los profetas. Versículo 25: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado, ¿por qué? Por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, como les comentaba, hubo un intercambio de vidas cuando Jesús fue a la cruz. Y es donde la ley pierde su poder. Dios ya no mide nuestra justicia por cumplir obras, sino por la fe en la sangre, en el sacrificio de Cristo Jesús.
Ahora es bien importante esto. La carne, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza humana nos lleva a querer cumplir la ley, nos lleva a querer agradar a Dios para conseguir las bendiciones, nos lleva a querer ganarnos el favor de Dios. Eso es lo que hace la ley, es lo que hace la carne, perdón. Nos lleva a querer ser buenos para intentar sacar alguna bendición de parte de Dios. Y muchas veces no son obras con título y nombre de honrarás a tu padre y a tu madre, con nombre de amarás a tu Dios, pero muchas veces es con nombres de si he sido buen ciudadano, si he sido buen empleado, si he sido buen hijo, si he orado lo suficiente, si he leído la Biblia lo suficiente, si he ido todos los días de Ujier. Al final es ley igual la que nos quiere hacer ganarnos las bendiciones de Dios. Con otros nombres, con otras palabras, pero al final de cuentas son requisitos que nosotros mismos nos ponemos. Ahora, en Romanos 4:6 David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. David anhelaba el día en que que llegara el día en que Dios dijera a los hombres: yo te atribuyo justo sin que hagas nada. David decía: ojalá que un día pueda vivir ese día. Yo te quiero decir algo, ese día es hoy. Ese día es después de Cristo, ese día es después de que Jesús murió en la cruz. Dios te dice justo, Dios te dice: tú eres una persona justa y no me importan tus obras. Eso es bien importante. Dice la Biblia: bienaventurados aquellos cuyas inequidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Recordemos que Jesús no vino a cubrir nuestros pecados, vino a quitar nuestros pecados. Él se los llevó. Así como el este está separado del oeste, así Dios ha separado nuestros pecados de nosotros. Jesús vino a quitar los pecados, dice Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice la palabra también en Hebreos 1:3. Hebreos 1:3. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Cómo purificas el agua? Le quitas todo lo malo, le quitas la mugre, le quitas el sarro, le quitas las piedras, le quitas la tierra, le quitas toda la contaminación. Bueno, lo quitas. Así Jesús quitó, nos purificó de nuestros pecados. Entonces yo quiero que tú sepas que en Cristo Jesús tú no tienes pecado. Cuando el diablo te quiera condenar, tú dile: diablo, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿De qué pecado me estás hablando? Es bien importante porque el arma más fuerte del diablo es la condenación. Si el diablo no nos puede condenar, que no debería poder, porque no hay condenación al que está en Cristo Jesús, entonces no te puede vencer. Porque tú sabes entonces que eres una persona justa y que todas las bendiciones de Dios van a llegar a tu vida. Ahora, estoy a punto de terminar. Después de que Jesús muere en la cruz, Pedro se va, se entristece. Pedro se va a pescar junto con algunos de los demás discípulos que quedaban entristecidos. Jesús había muerto. Te voy a hacer una pregunta. ¿A quién crees que fue al primer discípulo a quien Jesús se le aparece? Al primero que se le aparece de todos. Así es, a Pedro. Dice la palabra que primero se le aparece a Pedro de todos los demás discípulos, antes de aparecérseles a los 12 y de que Tomás lo tocara, y antes de que se les apareciera a los 40, y después se le apareció creo que como a 120, al primero que se le aparece de todos los discípulos, lo puedes checarte una palabra, viene creo en Corintios, fue a Pedro. Y la Biblia no dice qué fue lo que hablaron, solamente dice que se le apareció a Pedro. ¿Sabes por qué? Porque Jesús no evidencia nuestros pecados. Jesús no los manifiesta, Jesús no los divulga, Jesús no hace fama, ni siquiera escribe nuestros pecados. Me sorprende Hebreos 11, donde viene el pasaje de todos los héroes de la fe. Dios omite todos los pecados de estos hombres y Dios solamente resalta las cosas buenas, porque delante de Dios tú y yo somos gente perfecta. Delante de Dios tú y yo no tenemos pecado. Es bien importante que lo entiendas. Y si delante de Dios tú eres así,
tú tienes que caminar aquí en la vida de la misma manera. Traer eso a la tierra, a la realidad. Después de que se le aparece a Pedro, los discípulos se van a pescar y dice la Biblia que Jesús se les aparece en la playa y diciéndoles tengo hambre. Los discípulos, Pedro se avienta al mar, va nadando rumbo al Señor, porque no se aventó al mar para esconderse el Señor, se aventó al mar para llegar primero que los demás discípulos hacia el Señor. Esto viene todo en Juan 21, lo puedes leer, Juan 21, todo el capítulo, es precioso este capítulo. Pero Pedro se avienta al mar para nadar hacia el Señor. Y yo me pregunto, ¿qué habrá hecho que Pedro, en vez de alejarse de Jesús, se acerque a él después de haberlo negado? Pues muy fácil, el perdón de pecados. La condenación te hace apartarte de Dios. Cuando la gracia y el perdón de pecados y tener una conciencia limpia de culpa. La conciencia limpia de culpa no es porque no peques. La conciencia limpia de culpa es porque la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias de obras muertas. Eso fue lo que hizo que Pedro nadara directo al Señor y lo quisiera encontrar en la playa, en aquel día, en el mar. Después de esto, después de que comieron, asaron el pescado y estaban felices porque estaban con el Señor, empezaron a caminar. Y Juan, si me acompañan a 21:15, Juan 21, versículo 15, con esto estamos a punto de acabar. Juan 21:15 dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Se acuerdan que cuando en la última cena Pedro dijo: Señor, aun si todos te abandonan, yo iré contigo a la cruz? Pedro no lo pudo cumplir y él lo sabía. Pedro no pudo cumplir la promesa que le había hecho al Señor, pero a Dios no le importaba las promesas que Pedro le había hecho. Esto es muy importante, porque muy seguramente tú y yo le hemos fallado promesas a Dios. Claro que sí, pero a Jesús no le importaba que Pedro hubiera fallado. Pero le pregunta: Simón, ¿me amas más que estos? Le responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. Aquí la palabra en griego de amar que Jesús usa es: Pedro, tú me agapeas. La palabra es ágape. Jesús, tú me agapeas más que estos. Y Pedro le responde: Señor, tú sabes que te fileo. Tú sabes que te amo con un amor humano, un amor carnal. Acuérdense que el amor ágape es el amor de Dios. Y Jesús le estaba preguntando: a ver, Pedro, tú presumiste que tú me amabas con un amor incondicional. ¿Realmente me amabas con un amor incondicional? Pedro le dice: Señor, tú sabes que mi amor es un amor humano. Es un amor filio. El amor filio es el amor humano. Y le dice: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me agapeas? ¿Me amas con un amor incondicional? ¿Me amas con el amor con el que yo te amo a ti? Y Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes, otra vez, que te fileo. Tú sabes que mi amor es imperfecto. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, me fileas. En este momento Jesús ya no usa ágape, usa filos. Y Pedro se entristeció de que le dijese: me filios. O sea, Pedro, entonces siempre sí me amas humanamente, no me amaste como yo te amo a ti, ¿verdad? Pedro se entristece y le dice: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que en efecto yo te amo. Mi amor tiene límites. Mi amor es un amor humano, un amor frágil, un amor que no se puede mantener firme en los momentos difíciles. Jesús le dice: apacienta a mis ovejas. Esto es importantísimo, porque tú y yo muchas veces le hemos dicho: Señor, yo te voy a seguir y yo te voy a amar y yo voy a cumplir. Esa es la ley. Dice: amarás al Señor tu Dios. Eso es la ley. Vemos a un Pedro que quería, que cortó la oreja del soldado, que quiso caminar sobre el mar, que le dijo: yo iré contigo a la muerte, y al final no pudo.
La gran noticia para Pedro es que Jesús iba a morir por sus pecados. Y no importaba si Pedro cumplía o no cumplía la ley. Muy probablemente tú y yo, en el último en el que hubiéramos confiado, ¿en quién hubiera sido? En Pedro, porque nos falló, porque nos negó, porque lo que nos prometió no lo cumplió. Sin embargo, al que le falló, Jesús le entrega el más grande honor, la más grande responsabilidad sobre lo que más amaba, que es la iglesia. Le dijo: Pedro, tú me fallaste, pero no importa, te pongo y te doy la responsabilidad, apacienta mis ovejas. De hecho, hay un versículo donde Jesús dice: Pedro, he orado, Satanás te ha pedido para zarandearte como trigo, pero yo he rogado para que no falle tu fe. O sea, no dijo para que no falles tú. A Jesús no le importaba que Pedro fallara. Lo único que le importaba es que Pedro siguiera creyendo que él lo amaba, independientemente de que Pedro no lo amaba. Y es importante que tú y yo lleguemos a esta conclusión. Tú y yo no amamos a Dios como Él nos ama a nosotros. Tú y yo decimos: sí, Señor, te amo, te voy a servir de ujier, voy a tratar de ser una gran persona porque te amo. Es tiempo que nos bajemos de nuestra nube y entendamos: mi confianza no puede estar puesta en cuanto amo a Dios, en cuanto quiero agradar a Dios. Mi confianza debe estar puesta: Señor, tú me amas a mí. Señor, tú me amas a mí. Y adivina qué, una persona que se sabe amada puede amar. Saberte amado por Dios incondicionalmente. ¿Sí sabes que Dios te ama incondicionalmente? El que se sabe amado incondicionalmente, al final puede también amar de esa forma. Pero ese amor no es una raíz que sustenta tu salvación. Es un fruto de saber que Dios te ama así. Por eso Pablo dice: perdonen como han sido perdonados. Nunca dijo: perdonen para que Dios los perdone. Dijo: perdonen así como Dios te ha perdonado a ti, sin que tú hagas nada. De la misma forma perdona. Con el amor es igual. Ama. ¿Por qué amas? Porque Dios te ha amado. ¿Qué le dijo Jesús en el Nuevo Testamento después de que Cristo muere en la cruz? ¿Qué le dice Pablo a la iglesia? Esposos, amen a vuestra esposa como Cristo los ama. En otras palabras, una persona que ha experimentado el amor de Cristo incondicional puede amar de una forma incondicional. No sé si me estoy explicando. No confíes en cuánto amas a Dios, confía en cuánto Él te ama a ti. En vez de cantar: Señor, yo te amo, deberíamos cantar: cuánto me amas, porque entre más sepamos cuánto nos ama, más podemos amar. Y la realidad es esa, es que nada de lo que hagas te puede separar de su amor. Nada de lo que hagas va a hacer que Dios te ame más o Dios te ame menos. Nada de lo que hagas te va a hacer más acreedor o merecedor de las bendiciones que Jesús consiguió para ti en la cruz. Pedro lo tuvo que aprender por el camino difícil. ¿Y el camino difícil cuál fue? Que confió en cuánto amaba a Jesús. Por otro lado, hubo un discípulo que sí llegó a la cruz. Hubo un discípulo que sí estuvo a los pies de Cristo cuando fue a la cruz. ¿Y saben quién fue ese discípulo? Juan. Juan jamás dijo: yo voy a caminar sobre el mar. Juan jamás salió a defender a Jesús en ningún momento. Juan jamás fue el primero en contestar cuando Jesús dijo: ¿quién soy yo? Juan jamás dijo: yo voy a ir contigo a la muerte. Juan no le interesaba eso. Juan solamente estaba enfocado en una cosa: en cuánto Jesús le amaba. Si tú lees el Evangelio de Juan, vas a encontrar que dice: y el discípulo a quien amaba. ¿Y sabes a quién se refiere Juan? A él mismo. Es como si yo dijera: un día salimos a cenar el pastor Maurilio, el pastor Elí y el discípulo al cual Jesús amaba, o sea, yo. Juan se echaba porras solo. Él solo se decía al que Jesús amaba. Yo te hago una pregunta: ¿Jesús amaba a todos por igual? Por supuesto. Pero ¿quién lo tenía consciente en su vida? Juan. Por eso Juan pudo cumplir lo que Pedro no pudo cumplir. Pudo estar a los pies de Cristo porque él no tenía su confianza puesta en él, ni en sus acciones, ni en cuanto él amaba a Jesús. Él solamente sabía: Jesús me ama. Y te voy a decir algo: saber que Dios nos ama nos va a ayudar a pasar los momentos más complicados de la vida. Nos va a ayudar a levantarnos cuando caigamos. Vamos a saber que el pequé, no importa, me vuelvo a levantar y sigo adelante porque Jesús me ama. Me caí, pero me vuelvo a levantar y sigo adelante. ¿Por qué? Porque me siento amado, me siento perdonado,
me sea aceptado incondicionalmente. Juan pudo estar ahí y Pedro no pudo estar ahí. Es una gran lección para todos nosotros. Juan fue aquel discípulo que se recostaba en Jesús, la confianza. Él no andaba con religiosidades, con métodos, con formas. Él iba y se acostaba al hombro de Jesús. Había una confianza plena. Y Pedro, que siempre trató de agradar a Jesús, tenía que decirle: Juan, tú pregúntale. No había esa confianza, no había esa intimidad. Dios quiere que tú y yo seamos más como Juan en este aspecto. Ahora, con esto acabo. Hechos 2:23. Hechos 2, versículo 23. Con esto acabo. Después de que Jesús muere en la cruz, habla con ellos en el mar, restaura a Pedro, le quita su mentalidad religiosa de decirle: olvídate, Pedro, no es cuánto tú me ames, es que yo te amo a ti y por eso te pongo al frente como líder. He pedido para que no te falle a ti la fe, aunque tú falles, no me importa. Yo quiero que no te falle la fe, que sepas que te amo, y una vez restablecido tú, quiero que vayas y fortalezcas a tus hermanos. O sea, le entregó una responsabilidad grande a Pedro. Jesús tuvo que quitarle su mentalidad religiosa de ley a Pedro. Ahora, después de esto, se ponen a predicar en el libro de Hechos. Y Hechos 2:23 está Pedro predicando y dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipo conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Jesús, Pedro y el Espíritu Santo a través de Pedro. Pero aquí Pedro está convenciendo a los judíos de pecado, porque el Espíritu Santo solamente nos convence de pecado una vez, solamente una vez, y es cuando no creemos en Jesús. Después de ahí jamás recuerda ni un solo pecado tuyo. Pero aquí Pedro está hablando sin vergüenza, sin ninguna vergüenza, sin conciencia de que lo negó, sin conciencia de que lo abandonó, sin conciencia de que le falló. Está diciéndole: por culpa de ustedes Jesús fue crucificado. ¿Para qué? Para que los judíos creyeran en Cristo y después de ahí jamás volverles a recordar de los pecados. Pero mi enfoque aquí es que Pedro no tenía conciencia de pecado, porque una vez que sabes que es por gracia, la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias, aún el recuerdo de que algún día fallamos. El diablo te lo va a querer recordar. Nuestra naturaleza pecaminosa y carnal nos va a querer recordar que hemos pecado. Pero el Espíritu Santo te dice: no te acuerdes ni siquiera. Porque la Biblia dice que ni Él se acuerda de nuestros pecados. Así dice la Biblia. Dice que Él no se acuerda. ¿Cómo te va a recordar algo que no se acuerda? Dios no se acuerda. Por eso Pedro está predicando aquí libremente. Sí, ustedes lo crucificaron, fue por ustedes. No dice por nosotros, dice por ustedes. Aunque también fue por Pedro. Pero Pedro no tenía conciencia de pecado. Yo te voy a animar que seamos más como Juan. Que no confiemos ni en cuánto amamos a Dios. Que confiemos, Él nos ama a nosotros. Y eso es más que suficiente. Oramos para terminar. Gracias, Señor. Te damos por tu palabra. Jesús, te damos gracias porque nos amas. Te damos gracias, Señor Jesús. Y hoy queremos decir gracias porque nos amas. Señor, ayúdanos a sabernos, a sentirnos amados, a tener nuestros ojos puestos en ti, en que todo está bien y todo va a estar bien porque nos amas, en que la bendición que estamos esperando va a llegar porque nos amas, en que la respuesta que estamos esperando va a llegar porque nos amas. Nuestra fe está puesta en tu amor, que es incondicional. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, queremos estar más y más conscientes de ti, de tu amor, y menos conscientes de nosotros. Como dice aquel himno, ponemos nuestros ojos en ti. No nos importan nuestras obras. Queremos solamente estar inundados de ti y de tu amor por nosotros. Es lo único que nos importa. En el nombre de Jesús. Amén. Y te quiero decir algo antes de despedirnos. Entre más ponemos nuestros ojos en nosotros, es obvio que más nos vamos a descalificar. Es obvio que más vamos a saber no lo merecemos. Porque
y sale sobrando decir, sabemos que somos malos, sabemos los errores que tenemos. Y entre más creces no solamente en edad, entre más creces en la palabra, si lo haces de una forma incorrecta me refiero con el enfoque en la ley. Y lo comento así porque muy seguramente muchos de nosotros venimos creciendo así. Entre más creces en conocimiento en la palabra, el diablo te acusa más. Pero entre más conoces el evangelio, el mensaje que viene en la escritura, pero más conoces la gracia de Dios a través de la escritura, el diablo menos te puede condenar. Porque, ¿sabes? No se trata de mí, se trata de Jesús. Y mucha gente dice, la ley es profunda. Ser duro contra uno mismo es ser un cristiano maduro. Cumplir es ser un cristiano maduro. Ser intachable en la ley es ser un cristiano maduro. Conocer el hebreo, etcétera. Yo no estoy peleado con eso, por supuesto que no, siempre y cuando nos ayude a descubrir más de la gracia de Dios. Pero mucha gente crecimos creyendo eso es la madurez, y no. La madurez es saber que es tan fácil. Dios me ama, es por gracia. Eso es profundidad. Eso requiere revelación del Espíritu Santo. Lo otro, todo el mundo lo sabe. Un hindú lo sabe, un budista lo sabe, un musulmán sabe que tiene que ser duro contra él mismo, sabe que tiene que cumplir. Todas las religiones del mundo saben, cumple para que te vaya bien. Pero saber que te va a ir bien por gracia, solamente la revelación del Espíritu Santo lo puede hacer. Dios los bendiga. Muchas gracias por invitarme. Gracias, Eli. Gracias, Chuba. Gracias a todos por conectarse. Y gracias por el Señor. Gracias, Señor, por la vida de Chuba, de Luisa y de todos los presentes que escucharon tu palabra. Que semilla tiene poder y vida en sí misma. Que produzca, Señor, fruto, abundante fruto en nuestras vidas. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén, amén. Amén. Gracias a todos por conectarse. Gracias, Chuba. ¿Cómo están? Gracias, pastores. Buenas noches. Gracias. Dios. Igualmente, adiós. Buenas noches. Doña Beatriz, que no me esconda. Que también yo. Que me conectas.